Ok, señor, fíjense, ¿qué podemos hacer prácticamente con el USDT o el dólar Tether dentro de las plataformas como Binance, Coinex, KuCoin, Bybit? O sea, hay muchísimas plataformas. Pero ¿qué es lo más fácil que se puede hacer? O, por ejemplo, ¿qué es una bondad que tiene la plataforma que muchos quizás no la entiendan? Fíjense, una de las bondades más importantes que tiene el USDT o cualquier otro criptoactivo, porque puede ser cualquier criptoactivo, es que sencillamente podemos enviar el dinero muy fácilmente a cualquier otro país del mundo siempre y cuando este país tenga el acceso a estas billeteras. Por ejemplo, si estamos en Venezuela, yo lo que tengo que hacer con mis bolívares, con mi moneda local, bien sea que yo tenga el dinero en Banesco, en Mercantil, en provincial, etcétera, etcétera, inclusive hasta con pago móvil, yo lo que voy a hacer es, con mi moneda local, yo voy a comprar el USDT. Yo adquiero esta moneda, la compro dentro de la misma plataforma. En el caso de Venezuela puede ser en Binance, por un ejemplo. Yo compro con mi moneda local, compro USDT. Estos USDT, cuando yo los compre dentro de la plataforma, van a entrar en una billetera dentro de la plataforma. Una billetera que se va a llamar, en este caso, la billetera de fondos. Va a estar dentro de una billetera dentro de la plataforma de Binance. Con mis bolívares compré USDT y ellos quedaron dentro de la plataforma de Binance en una billetera de fondos. Ahora yo necesito enviárselo a un familiar, a un conocido, a un amigo que se encuentra en Inglaterra. Puse Inglaterra por poner un ejemplo. Esta parte tienen que verificar qué países en donde usted se encuentra, el familiar suyo o algún conocido, si ese país no tiene esta plataforma regulada o existe esta plataforma o funciona esta plataforma en ese país, pero en muchísimos países funciona la plataforma de Binance. Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo un familiar en Inglaterra. Como le dije, puse un ejemplo, un país X. ¿Qué voy a hacer yo? Yo directamente desde mi billetera con un ID o vamos a decir, con un código de identificación de mi billetera, yo se lo puedo enviar directamente a este familiar que yo tengo en su billetera. De mi billetera, yo se lo envío directamente a este familiar en su billetera. Obviamente este familiar tiene que crear esta billetera, tiene que abrir esta billetera, tiene que abrir esta cuenta. Una cuestión internacional. Yo le envío este dinero a esta persona que le debe llegar, depende de la moneda, en este caso el USDT puede que llegue en 5 minutos, 10 minutos, mientras que otras monedas llegan en 1 minuto, 2 minutos, hay unas que duran 15, o sea, eso varía, pero es muy poco el tiempo para llegar. Esto se envía, cae en la billetera del familiar que se encuentra en Inglaterra. ¿Y cómo la va a utilizar este familiar? Dices, pero si ya tienen billetera, ¿cómo la utiliza? Bueno, fácilmente. Sencillamente, así como yo, con mis bancos aquí, provincial, mercantil, etcétera, etcétera, compré el UST, ese mismo procedimiento lo va a hacer el familiar, pero al revés. Ya después que tenga el dinero en su billetera,